La escuela de la Cábala Luriana, del rabí Michael Pornar. Voy a hacer un audio de Puerta de las Reencarnaciones. Sara Gilgulim, de Ari, de Jaime Vital. Sin embargo, cuando decimos que a veces ella, la persona, tendrá el Naran, el Nefesh, el Ruach y la Neshama, los tres compartimentos, que provienen del mundo de Yetzirah o del mundo de Briah, según el mundo, eso no quiere decir que le falta un Nefesh de Asiá. Después de todo, como es sabido que incluso la misma Shejinah, que se llama Malhut, cuando está completa, está instalada en el primer mundo de Asiá, y aún más en el Nefesh de la persona. El ser humano es la parte interna de la creación de los mundos. Más bien lo que significa es que el Nefesh de la persona, el Nefesh que se originó en el primer mundo de Asiá, no llegó a estar tan refinado que no pudo ser percibido en comparación con la luz del Nefesh del siguiente mundo de Yetzirah, que está dentro de ella. Entonces, todo va a ser llamado el Nefesh de Yetzirah. Y del mismo modo que con las otras partes, porque a pesar de que decimos que su Naran, Nefesh, Ruach y Neshama, proviene del mundo de Atzilut, esto significa que ya están insertos en el Nefesh, el Ruach y la Neshama, tanto en el mundo de Asiá como en el mundo de Yetzirah, como en el mundo de Briah, pero que no son llamados por su nombre, y todos ellos se consideran ya secundarios y son llamados de Atzilut. Secundario para Atzilut. Sabemos que en cierta etapa o nivel, donde quiera usted lo espiritual, solo la luz más alta, el escalón más alto, elevado, es el que cuenta. Lo que no se menciona ya está incluido en el superior, en el alto. Este concepto puede aplicarse de la misma manera a cualquiera de los otros detalles que se ha mencionado anteriormente. Dentro del concepto del Gilgulim hay una distinción entre lo que es la reencarnación en cualquier cuerpo físico que pueda estar preparado para su Gilgul y la reencarnación a través de un hermano, que es el secreto, el Sod, de lo que hemos dicho en otras clases, del Ibum, Ibum, que significa también, le dicen, matrimonio por levirato. Si hay dos hermanos y uno de ellos muere sin tener hijos, el otro tiene que casarse con la viuda de su hermano. Y no vamos a entrar en detalles acerca de este asunto, ya que no hay nada que discutir. Él explicará una cosa o dos aquí, pero es importante que usted sepa lo que es el levirato, matrimonio por levirato. Lo que le he dicho es suficiente para entender ahora, para poder seguir este fenómeno que hablamos, del libro de Sara Gilgulim, de lo que es el Ibum. IBUM, no Ibur con R, sino Ibum. En un Gilgul normal, sus tres Naran, tres compartimentos, el Nefesh, el Ruach y la Neshama, no reencarnan juntos, incluso dos a la vez, sino que solo un Nefesh reencarna hasta que es corregido. Luego ya, en otra reencarnación, entonces regresan o retornan un Nefesh y un Ruach, retornan juntos, hasta que el Ruach se corrige y ya en otra siguiente reencarnación ya el Nefesh, el Ruach y la Neshama llegan hasta que la Neshama entonces es corregida. Y entonces sus reencarnaciones ya estarán completas. Esas tres, como se dijo arriba. O a veces también las tres reencarnan por separado. Por separado. Preste atención. Sin embargo, cuando reencarna
debido a su hermano, y viene en el secreto que decimos del Ibum, IBUM, los tres vienen, el Nefesh, el Ruach y la Neshama, y pueden reencarnar en conjunto de una sola vez. El escritor aquí, el alumno de Ari, Haim Vital, dice que una pieza importante del Zohar, en un comentario que hay que se dice en el capítulo de Mishpatim, las leyes, que lo hemos mencionado antes, se trata de Saba, un sabio anciano, Amuna Saba. Toda la pieza de ese capítulo del Zohar se llama Saba de Mishpatim. Al parecer, Saba de Mishpatim, en él parece que incluso en el secreto que se dice del Ibum, el matrimonio por levirato, solo el Nefesh y el Ruach regresan juntos pero sin Neshama. Y esto requiere aquí ya una investigación. Aún estamos leyendo la introducción. Este libro se compone de introducciones. Una introducción a un tema determinado. Hay muchas introducciones y esta es ya la tercera. Las 5 primeras palabras en la línea 18 son unas palabras que son introductorias. En mi opinión son palabras del comentarista, de quien escribió el comentario para este libro. Entonces nos dice la cuestión del Gilgul, el Ibum y el Ibur. 3 aspectos del secreto, el Gilgul, el Ibum y el Ibur. Esas son las palabras de él, probablemente las palabras del comentarista. No es importante aquí para nosotros, ya que él se refiere a las palabras que dijo el rabino Haim Vital, el discípulo de Ari. Esta es la forma en que se lo leo. Entonces las palabras de Haim Vital comienzan y dice, y quiero profundizar en la explicación de la reencarnación, el levirato y la procreación. Quiero pedirle aquí su máxima concentración, ya que lo que sabe o no sabe significa que esté usted completamente aquí concentrado. Tiene usted que hacerlo. Todo se trata de eso, de que se concentre. Antes de continuar, quiero recordarle que el Gilgul, hemos dicho que el Gilgul es la reencarnación. O sea, cuando la persona nace con una chispa que tiene que corregir. Una chispa divina. Entonces nace con una. Entonces la recibe al nacer. Y tiene que llevarla y ya trabajar con ella. O sea, corregir esa chispa. Entonces después el Ibur, I-B-U-R, Ibur, engendrar, significa engendrar Ibur, durante la vida ya de la persona, mientras que está viviendo esa chispa. Debido a que alguien ya hace algo, se refina, obtiene una chispa de un tzadik, mientras que vive. Entonces esa chispa que vivió en el pasado viene para ayudarlo. Y eso lo hemos estudiado anteriormente. Y eso es el Ibur. Cuando una persona está viviendo y se corrige, viene una chispa también para ayudarlo, divina, de un tzadik. Y observe, dice que el aspecto de Ibur es durante que la persona vive, como se ha mencionado anteriormente. Normalmente lo que es un Ibur tiene lugar durante la vida de una persona. Esto involucra ya partes del alma que llegan a la persona años después de haber nacido. Pero lo que decimos que es un Gilgul, solo Gilgul, por el contrario, involucra partes del alma con las cuales la persona nace, con la chispa que él nace. Entonces estas chispas, reencarnan desde el momento en que nace la persona y permanecen con ella hasta el fin de sus días, hasta el fin de la vida de la persona. A veces cierta mitzvah puede llegar antes que la persona, y ésta realiza la mitzvah como debería de ser cumplida. En ese punto, el nefesh de la primera persona justa que ha realizado esta mitzvah correctamente se unirá entonces a la persona. Entonces entra en ella, en la persona mientras vive, y cuando eso pasa se le dice como un Ibur, I-B-U-R. Cuando todavía estaba en este mundo, él había realizado también la misma mitzvah adecuadamente que la persona que vive.
Entonces, cuando estuvo viviendo en esta tierra, el otro ser viviente, el otro humano, pues realizó la misma mitzvah que está realizando la persona que está viviendo ahora. Entonces preste atención a lo que nos dicen ahora, ya que son iguales, son similares entre sí, con respecto a la mitzvah en cuestión. O sea que están en igualdad, en concordancia con esas cualidades respecto de esa mitzvah en cuestión. Entonces el nefesh de la persona que es justa es engendrado en esta persona que vive. ¿Lo ve? También aquí podemos ver claramente que se trata de una conformidad con las cualidades mientras que vivimos, mientras que nos corregimos. Entonces a la persona no se le pide nada más, y nada más traerá la salvación a la persona. O sea, solo trae la salvación si una persona se va purificando, solo su trabajo interior que está haciendo, que se coloca a sí mismo ya en concordancia con un escalón ya superior, y le sucederá algo como eso. Simplemente es genial lo que nos agrega acerca de lo que llamamos el secreto del Ibur, y preste atención. Dice, y no solo eso, además, también es posible que esta persona justa resida en ella, en otra persona, mientras que este sadik todavía vive. Entonces, cuando la persona realiza una mitzvah de una manera que ya es adecuada, entonces una chispa de un sadik entra en la persona que está viviendo y corrigiéndose a través de la igualdad de las cualidades, quien también realizó la misma mitzvah en una forma adecuada en otra vida. Y puede ser que este sadik todavía viva aún en este mundo y que aún no haya muerto, ¿me entiende? Que puede haber personas vivas que esas chispas se pasen a otras, aún en vida. Entonces el nefesh será engendrado en ella, en esa persona, como se mencionó anteriormente, debido a que hay una igualdad, una concordancia en las cualidades entre un ser viviente y esa chispa. Entonces cuando esta persona realiza una mitzvah que se conecta ya con ese sadik, chispa espiritual, porque también el sadik ya realizó también la misma mitzvah correctamente, entonces el nefesh de ese sadik será engendrado en él, a pesar del hecho de que ambos están aún vivos, y también esto que nos dice es genial, aun cuando dos personas están vivas. Tal vez podría chequearles cómo está escrito esto en el libro de David. Este es el significado secreto del versículo del Tanaj en el libro que habla sobre David. Y dice, y el nefesh de Jonatán quedó ligado con el nefesh de David. O sea, la chispa espiritual del cuerpo de uno quedó ligada con la chispa espiritual del cuerpo de otro, nefesh con nefesh. Entonces Jonatán era su amigo más que su amigo. No puedo profundizarles más en esto. Si tienen tiempo y están en un estado de ánimo bueno, pueden leerlo en la Torá, pero en realidad vamos a continuar. Él nos da aquí un ejemplo, porque cuando ambos estaban con vida, dice, el nefesh de David se unió entonces con el de Jonatán, como el secreto del Ibur. Esto explica el fuerte vínculo que tenían sus almas cuando estaban ellos vivos. David es visto como un sadik, y Jonatán era el hijo de Saúl. Esto era una gran historia de la Torá, como Jonatán salvó la vida de David, de una manera que fue maravillosa. Sin embargo, en su punto de vista, usted tendrá que entenderlo. Esto es simplemente genial lo que nos dice ahora. En realidad, el principio de todos los comienzos de las almas, de todas, presta aquí atención. Nos acaba de hablar sobre el aspecto que llamamos un Ibur durante la vida. Pero el aspecto del Gilgul ya es otra cosa. Preste atención aquí ahora, de todo lo que tenga que entender. Dice que, sin embargo, el aspecto ya del Gilgul debería ahora ampliarse un poco, y por lo tanto vamos a comenzar este asunto, el del Gilgul, desde el mismo Adán Harrison, el primer hombre, para que este asunto se entienda con mayor facilidad aquí, en Cábala Luriana, para que lo entendamos aquí más fácilmente, que va a tratar de explicárnoslo más. Preste atención. No solo porque sería más fácil de entenderlo para nosotros, sino también porque todas las Nesamos almas provienen del mismo Adán Harrison. Su alma, como ya saben, se destruyó en pedazos.
debido al pecado que cometió él durante 130 años, un pecado muy malo, que aquí en Cábala Luriana ya lo hemos expresado muchas veces. Si estudiamos a partir de su alma, de Adán, eso es lo que vamos a hacer. Entonces será un gran viaje para nosotros, ya que viajaremos hacia nuestro interior de cada uno, al conjunto de la raíz de toda la humanidad, al mismo alma Neshama de Adán Harrison. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene que trabajar en él, hacerse transparente y abrirse a todo esto que se habla aquí. Entonces, a partir de allí, si aprende como se debe, usted hará su propio camino completo dentro de usted, limpiándose hasta el mismo alma de Adán Harrison, si usted se lo propone. Esa es la intención de esta introducción que nos están explicando, desde Adán en adelante. La reencarnación del alma de Adán y más allá. Gracias a esto podrá usted conectarse con la misma fuente de su propia alma, la de usted, y después con la fuente de todas las almas. Adán fue la primera persona. De este modo traerá luz dentro de sus kelim. Conectará su estado actual con el estado original del mismo Adán. En la próxima lección vamos a estudiar lo que sucederá después. En la próxima lección vamos a iniciar nuestro propio viaje con él sobre el origen del mismo alma de Adán Harrison y más. Seguimos con otra lección 10. Les estamos explicando acerca del mismo Adán Harrison, de la primera persona, que pecó y se rompió en muchos pedazos su Neshama. Esto es crucial aquí para nosotros. Si uno sabe de qué lugar él está extraído de su propio Parzuf, o sea, del Parzuf general de Adán Harrison, entonces sabrá él exactamente cómo corregirse a sí mismo para llegar a su propia raíz, para alcanzar su propia fuente en el Parzuf de Adán. Debe saber usted que cuando Adán Harrison pecó, manchó todas las chispas de su nefes, de su ruaj y de su neshama. Escucha atentamente lo que nos están diciendo. Así como el mismo cuerpo de Adán contiene muchas chispas en él, chispas quiere decirnos órganos, ya que ahora está refiriéndose al cuerpo. Entonces, de un total de 248 órganos y 365 tendones, que son 613 en total, al igual que también las 613 misbot o preceptos. También existen algunas chispas en su cabeza. Se refiere a la material, también en sus ojos y en todos los demás órganos. Y lo mismo sucede aquí con el nefes. Así como el cuerpo consiste en 613 órganos y tendones, así es también el nefes. Como se explica en el Midrash, en Tanjumá y en el Midrash Rabá. Por una parte, Tanjumá es el nombre de un gran especialista de Torá. Por otra, Tanjumá significa consuelo. Proporciona una explicación en el capítulo de Naso sobre el versículo. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? La primera persona no fue solo establecida como un golem, no solo como un golem, una figura hecha de materia inanimada y que está conectado a su cabeza, el golem, o que viene de su cabeza se refiere a esta cabeza, literalmente cuelga de su cabeza y etcétera. Estas son palabras que dice el Midrash. Después de haber escuchado estos versículos, no importa de dónde son tomados, si del Tanaj o del Midrash, entonces tenemos que leer estos versículos y continuar. El versículo nos distrae, pero la explicación es más importante aquí para nosotros. Dice, y su ruaj fue clasificado de la misma manera que para la Neshama. Preste atención a lo que nos dicen ahora. Y cuando él, o sea, la primera persona, Adán Harrison, pecó, manchó la mayor parte de las chispas de su nefes, de su ruaj y de su neshama, de los tres compartimentos de Adán Harrison, causando que éstas se sumergieran, todas estas chispas, tanto de los nefes, de los ruaj y de la neshama, se sumergiesen en lo que llamamos las klipot. Esto es el primer discurso,
estoy tratando de explicar lo menos posible, porque cada uno de ustedes tiene que crecer aquí gradualmente, trabajando aquí por su cuenta y siguiendo lo que nos están diciendo. Y ese es el secreto de lo que está escrito en el libro de Sefer Atikunin, del Zohar, en la introducción del versículo, que dice el versículo, como pájaro que vaga de su nido. Proverbios, Mislei 28, 27, 8. Entonces, ¿qué nos quiere decir como pájaro que vaga de su nido? Si la explicación aquí del Ari, el Zohar y el Hasulam, sería imposible para nosotros entender lo que está escrito en la Torá. Nadie la entiende. Como lo explican los cabalistas, esta es la verdadera Torá para nosotros. Nadie entiende ni una palabra de la Torá, recuérdelo bien, y sé lo que le estoy diciendo. Además, yo tampoco la entiendo, no les he dado a nadie. Solo almas que son muy divinas, como las 5 fases del Mashiach. Solo de esas almas podemos aprender lo que está escrito en la Torá, porque ellos explican el significado secreto de la misma. Aquellos que tratan de entender la Torá con la cabeza o con lo que quiere decir así como una historia son pueriles. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Eso es estudiar acaso Torá? Además, no es una mala idea comparar la traducción habitual de un versículo con la traducción en este libro y mirar cómo nos lo explica. Porque, como dice, porque así como la Shejinah, que son las almas, esas almas, cuando pasó lo que pasó con Adán, fue exiliada en las clipots. Entonces también los justos vagarán detrás de ella de generación en generación. Y eso es lo que ha pasado. Página 10, línea 2, después del punto. Y de acuerdo con el aspecto, o sea, con la naturaleza de las chispas esas, en las cuales ellas pecaron, son abandonadas en un lugar que le corresponde entre las clipots. Están abandonadas entre clipots. ¿Ve lo grande que es lo que nos dice? También aquí podemos ver que se trata de una concordancia ya con cualidades. La cabeza para la cabeza. La cabeza va a la cabeza, pero de la clipot. El ojo para el ojo, también de la clipot. ¿Lo ve? Es completamente diferente a lo que está escrito en la Torá, como que dice de ojo por ojo, diente por diente. O sea, dependiendo del pecado, una persona cae en un sitio, acorde entre esas clipots. Y estamos hablándole todo desde el pecado de Adán Harrison. Y se fueron sucediendo pecados y esas chispas fueron sucediéndose en clipots. Entonces hay que rescatarlas de las clipots. Entonces si hubiera pecado con el ojo, en lugar del pazú que se denomina ojo, entonces sería Jogma de clipot. Entonces cae en el lugar correspondiente llamado ojo, pero de clipot. De clipot, que está allí hundida, esa chispa. Y entonces hay que rescatarla. Y es el secreto de la idea del exilio de las almas, que se menciona aquí. Y mire que también el mismo Caín y su hermano Abel cometieron su propio pecado, además del de su padre Adán, y por lo tanto ellos causaron que sus chispas se sumergiesen también profundamente en esas clipots. Vamos a ver, sin embargo, en cada generación que ha habido, una porción de esas chispas emergen también de la clipot y reencarnan en este mundo, y todo está en concordancia con el lugar desde el cual esas chispas fueron talladas, esas almas de generación en generación. Esa es la cuestión, que es un sitio como una cantera, digamos, espiritual, hablando espiritualmente, no tiene nada que ver con una cantera física, pero hablando espiritualmente sería algo similar. Entonces esas chispas son exiliadas de allí y provienen de allí. Y puede ser tanto chispas que provengan de la cabeza, del rostro, que son chispas altas, o chispas que provienen también de los ojos y demás, y etcétera, y así sucesivamente. Entonces son corregidas en este mundo. Entonces es muy profundo lo que nos dicen aquí. Dice, están aquellas chispas que a pesar de haber reencarnado para ser corregidas, no fueron cuidadosas con el pecado y se hundieron otra vez entre las clipots después de haber reencarnado.
Entonces no lo hicieron bien y se volvieron a hundir en Klipot. Y todas las chispas que fueron atraídas hacia ellas, que están conectadas con ellas, que es el aspecto también intermedio que contiene tanto el Gilgul como el Ibur, esos dos aspectos. Entonces hemos estudiado que hay dos formas. La primera es la reencarnación, cuando se nace. Cuando la persona muere y nace, muere y nace. Esa sería la reencarnación. Entonces la persona nace con ciertas chispas que necesitan ser corregidas. La segunda es lo que hemos dicho, el secreto del Ibur, que es más importante. O sea, cuando la persona aún está viva. Entonces eso es lo que estamos estudiando aquí ahora. Entonces, cuando estamos vivos podemos corregir con el Ibur. Entonces es un aspecto entre esos dos, entre lo que es el Gilgul y lo que es el Ibur. Ya que todas las chispas del Nefes, incluso aquellas que ya están corregidas, regresan en un Gilgul completo, en el momento de nacer, con la chispa particular que fue dañada anteriormente. Y no se separan la una de la otra hasta el día de su muerte. Es muy importante lo que nos están diciendo. Está explicando lo que ocurre cuando la persona peca, lo que ocurrirá con esas chispas. Sin embargo, dice, la reencarnación de las chispas corregidas se denomina Ibur, porque participan en los pecados de ese cuerpo. O sea, porque no participan en los pecados de ese cuerpo. Porque son las que vienen cuando uno está vivo y se va corrigiendo. Entonces la chispa de un Ibur, de un Sadik, viene del otro mundo. Entonces entra, o de este mundo. Entonces entra en el cuerpo de un ser que está viviendo y se está corrigiendo, pero no participan de los pecados de la persona. Entonces cuando entra una persona que aún vive y solo toman parte de los méritos que hace la persona, pero no de los pecados, esas chispas, digamos que no están apegadas al cuerpo. Entonces el Ibur es la chispa de un Sadik que entra en el cuerpo de alguien que todavía está en vida para ayudarnos. Nos dice que el Sadik solo toma parte del mérito que hacemos, los que queremos corregirnos. Como se explicó acerca de las almas, del nivel de la Nefes, de los justos que han muerto, pero que llegan como un Ibur a la vida de la persona, y no en el momento de nacer, sino que es cuando está la persona viviendo, que se está corrigiendo. Por lo tanto, una chispa que no ha sido corregida a través del cumplimiento de las mitzvot con las cuales está relacionada, o como resultado de una transgresión de aquellos pecados de los cuales no hay reposición. Entonces esa chispa se reencarna en un segundo cuerpo, el cual debe de ser nombrado por esa chispa. Y las chispas que fueron ya corregidas por las mitzvot, por supuesto, mediante el cumplimiento de las mitzvot, pero que también han sido manchadas por una transgresión o de pecados que son leves, vienen esas chispas como un Ibur, del tipo mencionado que hemos dicho aquí anteriormente, a pesar del hecho de que también es un Gilgul, de otra vida. Es muy bueno lo que nos dicen aquí, pero las chispas que no fueron manchadas por los pecados, después de haber sido ya corregidas por una misma precepto, no regresan, excepto que regresen a través de lo que decimos un Ibur durante la vida de una persona. Y este es solo el caso cuando una persona es digna de recibir ese Ibur, esa chispa, o sea, que se hace limpio y se corrige. Vamos, que no tiene pecados. Continuamos aquí paso a paso. Se trata de aprender a elevarse aquí espiritualmente. Elévense y entonces entenderán más, experimentarán más y sentirán más cosas. Y en otro sentido, estudiando usted va a ser elevado, pero tendrá que estudiar y tendrá que esforzarse en purificarse. Entonces de ello se desprende que cuando el Nefesh ya se reencarna en este mundo, la esencia de su reencarnación es sólo aquella parte que estaba dañada y que se relaciona con el cuerpo. Entonces las otras partes del Nefesh, previamente corregidas en otras reencarnaciones, sólo retornan en el secreto este que decimos del Ibur, si la persona se purifica. Y por lo tanto, cuando la parte que es particular ya,
que está asociada con este cuerpo realiza ella y cumple cierta mitzvah en este mundo, también las otras partes del nefes son engendradas por este, por el que vive. Entonces esto significa que la parte particular del nefes también ayuda a las demás partes que fueron engendradas en él, que fueron corregidas por el cumplimiento de esa mitzvah. Y aquellas compartirán una porción de la mitzvah. Las otras partes del nefes también absorben esa parte de la mitzvah, porque también ella la ayudó a cumplir con esa mitzvah. Debido a que las otras partes del nefes también ayudaron a esa parte particular para cumplir con dicha mitzvah, como ya fue mencionado aquí anteriormente en la esencia del secreto del Ibur que hablamos de una persona justa tzadik. Mire lo grande que es cuando alguien hace algo bueno cumpliendo cierta mitzvah en la que está involucrada, entonces una chispa en particular y las otras partes también se benefician en eso, con lo bueno. Se benefician. A diferencia de cuando la parte ya particular del nefes entonces peca, que no lo hace bien. La persona que peca con la parte particular opuesta a lo general. Los otros compartimentos del nefes no toman parte de su castigo, ya que han venido a ayudarla para el bien, no para el mal. Nos vamos a quedar aquí. Bueno, vamos a hacer un poco más. Vamos a ver, dice... Ahora nos va a proporcionar una gran imagen. Va a describirnos el fenómeno de lo que llamamos Gilgul y cómo funciona. Trate de estar usted también concentrado aquí. Y parece que cuando una persona nace, retorna a su nefes completo, con todas sus partes. Sin embargo, la esencia del Gilgul solo es esa parte particular que pecó en un cuerpo anterior previo y retorna para ser corregida a este cuerpo. Entonces se asocia con el cuerpo y le son aplicables la recompensa y el castigo a lo que llevas dentro, en el cuerpo, al nefes que traes. Entonces nos va a proporcionar el principio rector que asegura que el proceso de la corrección es finito y no infinito, o sea que termina el proceso. Es decir, que tiene un fin y que no es infinito. Presten atención. Sin embargo, las otras partes del nefes toman parte en la recompensa, en lo bueno, pero no en los castigos, en lo malo. Y ahora el nefes, en su conjunto, soporta el sufrimiento y los castigos que le llegan a este cuerpo durante la vida de su existencia, además de lo que han sufrido los cuerpos ya anteriores por sus otras chispas. En cada generación surgen nuevas chispas para ir siendo corregidas. Entonces también la persona soporta el dolor de esa muerte y el dolor de lo que viene después de la muerte. Y por esto los primeros pecados están cubiertos ya reconciliados. La palabra mit kaprim, de la palabra kafará o Yom Kippur, preste atención cómo funciona este principio. Es general cómo funciona. Hay un final a todo y no continúa, ¿sabe? Por otra parte, a través de las mitzvot que la chispa realizó en los Gilgulín previos, en las vidas anteriores, y que realiza ahora, en este cuerpo en el que ella está inserta en este momento, ella se beneficia de eso, y a través de ello se completa ya lo que es el tikkun del nefes. Esto es simplemente genial, lo que nos están diciendo ahora. No hay nadie más que el mismo Ari. No se le da a nadie más esto, solo al Ari. Solo el Ari puede hablar de ello, ya que el Ari es el lugar del Yesod, que aporta todas las correcciones del Yesod, y no de los Kelim que son más livianos, sino a partir de los más pesados, ¿sabe? Preste atención. Sin embargo, si ella, la nefes, también tuvo parte en el pecado que comete ahora en esta chispa, no sería posible en absolutamente ninguna corrección del nefes en todas las reencarnaciones en el mundo. Lo ve, en cada generación cierto nitzut es chispa de nefes, viene para ser corregida al mundo,
y solo toma parte en el mérito que una persona en ese cuerpo que está viviendo y en esa reencarnación completa, y no toma parte de los pecados. ¿Está claro? De lo contrario, la persona seguiría pecando, ¿y qué sería de ella? Entonces corrige esa chispa del nefes y sigue pecando. ¿Cómo podría ella entonces ser corregida por completo si sigue pecando? Preste atención a lo que nos dicen. Va a proporcionarnos la verdadera realidad y cómo funciona la persona. Es algo que debe de seguir repitiéndose, porque todo el mundo presume de vez en cuando de tener algo bueno en sí mismo, ¿sabe? O ser bueno, o cosas así. Pero vea lo que Lari nos va a decir. Va a golpearnos a todos y a cada uno de nosotros, en los artejos. Presten atención. Debido a que la persona siempre peca, y la persona añade pecado a los primeros pecados que fueron cometidos en sus otras reencarnaciones, si como siempre peca, entonces no habría final para eso. Entonces, si usted toma en cuenta y siempre tiene en mente que cada vez que siente que tiene algo bueno en usted mismo, que usted no peca, tiene que leer esto que le he dicho. Nosotros pecamos cada día y no hay final para nuestro pecado. Es importante lo que nos están diciendo, en concreto que viene de una chispa especial del nefes. Solo habla del nefes, pero cuando todo el nefes se corrige, entonces viene una chispa llamada ruaj, y su ruaj es corregida. Y luego viene una chispa llamada Neshama, hasta que también ha sido corregida ya por completo. Nos está brindando aquí un ejemplo del nefes. ¿Resulta más claro? Entonces la persona nace con cierta misión para corregir en esta vida, cierta chispa de nefes. En este caso, nefes en cierto cuerpo que ha recibido físico en esta vida. Y esa chispa solo va a tomar parte de los méritos de la persona. Lo que la persona gana es un beneficio de esa chispa, pero no así cuando la persona peca. De lo contrario, la persona no sería capaz de corregirse. Entonces la chispa que lleva a la persona solo se beneficiará de las pocas cosas que haga buena. Y esto es un gran principio. ¡Qué bueno! Nadie lo sabe y nadie lo entiende. Las iglesias están muy lejos de entenderlo. ¿Y cómo es que funciona todo esto en el mundo y en las personas? Las iglesias, tampoco las sinagogas, lo conocen, con todas esas tradiciones. Escuche atentamente lo que nos están diciendo aquí ahora. Pero dado que las otras partes del nefes no comparten la responsabilidad en el mal, en las transgresiones de esta chispa, sino solo en su mérito, entonces los pecados pueden ser expiados y no incrementados. Y eso es lo que Hashem misericordioso nos ha dado a todos. O sea que las chispas de santidad solo cuando entran en los cuerpos reciben lo poco bueno que haga el cuerpo en vida, no lo malo. Es muy bueno lo que nos explican aquí. Esto no significa que podemos pecar, claro, todo lo que queramos, y solo hacer correcciones o nitud con el que nacemos y somos designados al nacer para corregir. Podemos pecar en cosas como se dicen, porque no se añaden, pues no. Por supuesto que no es así. No crean en nada de eso. Supongo que nos va a explicar el porqué. De lo contrario, ¿no tendría un efecto negativo en la reencarnación? Está claro. Existe un aspecto para tratar y estar comprometido tanto como sea posible en el principio de la liberación y con las correcciones que nos son dadas personalmente al nacer para que las corrijamos. Porque también hay correcciones que no tienen que hallar, que uno tiene que hallar, que descifrar por sí mismo. Y sin embargo ya sabemos, que lo estoy repitiendo, como nos lo ha dicho, que una persona siempre peca. Incluso cuando pensemos que hacemos algo sin intención, entonces también pecamos regularmente. O sea, no hay persona que no peque. Sin embargo, hay un final posible para todas las reencarnaciones. Porque esa parte, esa nitzut, que está siendo corregida, no toma parte de los pecados que la persona comete en el cuerpo mientras vive. Y mientras los méritos se renuevan y se añaden en cada generación, chispa tras chispa, una chispa tras otras se corrige, tras otra chispa y tras otra.
Y a través de esto no hay final para el ciclo del Gilgul y para el Tikkun del Nefesh. ¿Lo entiende bien? No hay final. No se corrige. Y de esta manera el Nefesh logrará completar en todas sus chispas. Mediante el Gilgul se logra el completamiento para todas las chispas desde la cabeza del Nefesh hasta sus pies. Y luego los pies llegarán ya al final, con el Mashiach. Como se menciona aquí en el Zohar, en el capítulo de Pikudei, en la página 285 y al final del capítulo de Baikel. Escuche con atención lo que nos dice. Hemos estudiado acerca del Ibum. El Ibum, con M, Ibum, es alguien que reencarna a causa de un Ibum, o sea, una persona, tradicionalmente alguien que no tiene hijos en este mundo durante toda su vida y muere. Hemos aprendido que en ese caso sus correcciones son algo diferentes. Presten atención cómo funciona entonces. Escucha atentamente y sea abierto y honesto con lo que nos están diciendo, sin formular ningún juicio, porque uno quiere ser elevado a través de esto que hablamos aquí, a través de la cábala pura de Ari. Mira cómo funciona con alguien que no tiene hijos en su primer cuerpo, cuando está en este mundo. ¿Qué ocurre con él? Preste atención. Sin embargo, ese no es el caso para el Ibum, con M, y la razón para ello es que la persona que reencarna por otras razones, debido a todos los otros pecados de la Torá, puede lograr la corrección a través del sufrimiento en este mundo, o en el Genon, el purgatorio. Durísimo. Por lo tanto, no todas las partes de su Nefesh necesitan Gilgul, sino que éstas pueden regresar solo como un Ibur, del tipo mencionado, la chispa que entra en tu cuerpo para ayudarte. Solo se reencarnan en realidad chispas que son específicas. Esto es lo más profundo de lo más profundo. Si hay algo que usted no entiende, esto le va a ocurrir paso a paso. El fenómeno que hablamos del Ibum, con M, también es muy especial. Mira lo especial que es para tener hijos. No se trata de... ya me entiende. Quiero tener un hijo, no quiero tener un hijo, el mundo es malo, entonces ¿para qué tener hijos? Se puede ver lo importante que es por las cosas que nos están diciendo. No es una crítica, no está criticando a nadie. Todo el mundo debería de saberlo por sí mismo. También puede ser que alguien en una reencarnación determina o no lo encuentra relevante, o no quiera o no pueda, que esto no funcione para él. Entonces, no obstante, alguien que regresa en una reencarnación en el secreto de Ibum, con M, que nace como Ibum, es porque él murió sin tener hijos. ¿Qué nos está diciendo con esto? Alguien que vino como Ibum en una reencarnación porque había muerto antes sin tener hijos. Y vemos aquí que es como si no hubiera tenido éxito en su vida en absoluto, como si no hubiera estado en este mundo, y es como si su primer cuerpo, con el que no tiene hijos, no hubiera existido en absoluto, como se menciona en el capítulo de Beisev. Todo tiene un tikkun. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿No nos es dado? Todo tiene que tener tikkun. Por lo tanto, es necesario que el Nefesh, y ahora necesito toda su concentración, que estaba en el primer cuerpo, el cuerpo que no tenía hijos, en todas sus partes, vuelva para reencarnar por completo. Ahora, nuevamente, por su propio bien. Al final, el segundo cuerpo se convierte en el cuerpo principal, porque la persona que no tiene hijos es, como nos dijo, como si no hubiese existido. Ahora en otra reencarnación, su Nefesh viene en lo que decimos un Ibum, con M, en otro cuerpo, y este segundo cuerpo se convierte en su cuerpo ya esencial. Después de que se corrige en ese cuerpo y se marcha de este mundo, que muere, vemos aquí que en el momento de la resurrección ya de los muertos, su Nefesh regresará en ese cuerpo, al segundo cuerpo, y no al primero, que no tuvo hijos. Pero en su primer cuerpo solo ingresas el Ruach, el espíritu que él, la persona, el hombre en su primer cuerpo, colocó en su esposa,
que tuvo relaciones sexuales con su esposa, pero que no tuvieron hijos. Pero debido a que tuvo una relación sexual, su ruaj había entrado en su esposa, y éste entra en su primer cuerpo, como se menciona en el libro de Saba de Mishpatim. Absorba lo que pueda. Continuemos. La cuestión del Ibún es muy especial y complicada. Esta es la diferencia entre alguien que muere sin dejar descendencia, y debe de regresar entonces en el secreto del Ibún, y quien muere con pecados que están en la Torá. Este viene en un Gilgul, como es común, y no a través de un Ibún. Y note que todos los detalles que se han mencionado con respecto al Nefesh se aplican también al Ruaj y a la Nesamá, como hemos explicado en la cuestión de las chispas del Nefesh. Solo nos estaban hablando del Nefesh, pero es lo mismo también para las chispas del Ruaj y para las de la Nesamá. Trate de permanecer aquí concentrado. ¿Sabe a lo que me refiero? A través del espíritu de este libro, del poder de lo que está escrito. El propósito es que lo encuentre por sí mismo, lo que tiene que ser descubierto por usted. Usted tiene que pedirlo y tener ya la intención correcta. Va a descubrir el Nitzuz que necesita corregir en esta reencarnación. Si usted sabe eso, tiene una llave de oro en sus manos para su salvación. ¿Está claro? Y también el lugar. Estamos remontándonos hacia Adán y desde él poco a poco más lejos, de regreso hacia nuestro tiempo, de una reencarnación a otra. También este aspecto es muy importante de conocer. El lugar de su alma en el Parshut de Adán, la primera persona. ¿De qué parte está usted tallado? ¿De su hombro? ¿De su dedo? No importa de dónde. Estudiando este libro que se habla aquí de Sara Gilgulin, esto le debe proporcionar a usted suficiente refinamiento. Usted tiene que recibir esto por sí mismo. Déjese influir por lo que está usted estudiando. Entonces lo descubrirá. Escuela de la Cábala Luriana. Escuela individual entre la persona y el creador, las almas, el mundo espiritual.